Bueno, especial, ¿no? Al final es un partido muy bonito, un partido que es un derbi vasco, al final para ellos ha sido muy especial. Yo tengo excompañeros allí y la verdad que va a ser un partido muy bonito, muy especial y la verdad que ojalá podamos pasar. ¿Os gusta el emparejamiento por la cercanía? Sí, a mí me gusta, no me gusta mucho coger avión y la verdad que es especial porque es en Sestao y la verdad que va a haber un ambiente muy bonito, va a ser un fin de semana muy especial y la verdad que seguro que es un derbi muy bonito. Y sobre el tema de jugar en las llanas o poder trasladar ese partido a San Mamés, en el que podría entrar mucha más gente, ¿a ti qué te parecería? Hombre, creo que al final para nosotros jugar en San Mamés sería mejor, ¿no? Al final para todo jugador jugar en San Mamés una copa pues es increíble para nosotros, puede ser mejor para nosotros porque el ritmo del partido estamos hechos a lo que es jugar en San Mamés, pero bueno, no depende de nosotros pensamos que se va a jugar allí y donde sea intentaremos ganar. ¿Has recibido ya algún mensaje de esos amigos que dices que tienes por las llanas? Sí, Monteiro me ha escrito, Víctor Monteiro, y la verdad que tengo muchas ganas de verle, de enfrentarme a él y ojalá que se vaya a casa un poco triste. Bueno, pues voy a seguir si... Iñaki, acabáis de venir al hospital, un poco esto, y estar con los niños, recompensa verles, ¿no? Cuando os vean la sonrisa y cuando les repartís cosas, es también un poco sentirse especial en ese sentido. Sí, obviamente al final es un detalle que a nosotros no nos cuesta absolutamente nada y para ellos es una alegría inmensa que nosotros podamos hacer feliz a la gente con el mero hecho de venir aquí y darles unos detalles, pues al final es muy gratificante para nosotros y la verdad que verles la cara de ilusión pues te alegra el día. ¿Te han pedido algo especial? Como eres olenchero ya, pues no sé si te han pedido algo especial. No, todavía no, estoy leyendo todavía las cartas de Olenchero y el 24 estaré en todas las casas. Ahora, Iñaki, lo más inmediato después del tema de la Copa es el Bernabéu. La última vez que se ganó allí, ya sabes, las estadísticas, los números, los tópicos, pues eso, hace 15 años tú tendrías 10 más o menos 11, cuando se ganó, pues no sé, Sancet tendría 4. ¿Es hora de cortar esta racha o creéis que es factible? No sé qué perspectiva tenéis del partido, sobre todo después del Clásico, de ver al Madrid en el Clásico. Hombre, somos conscientes de que ellos están en una buena dinámica, que ellos vienen haciendo las cosas muy bien. El partido que tuvieron en el Clásico tuvieron oportunidades para ganar, pero creo que nosotros también estamos bien. Tenemos una defensa que es muy sólida, corremos los 11, vamos a tener nuestras ocasiones y creo que vamos a intentar aprovecharlas porque si las aprovechamos creo que estaremos más cerca de sacar un buen resultado allí. Ese es el tema, ¿no, Iñaki? Porque en el Bernabéu puedes jugar. O sea, el Madrid muchas veces te deja dominarle las fases del partido. Entonces, acertar cuando las tienes será, además de la defensa, evidentemente, será fundamental para tratar de rascar algo ahí. Eso es teoría, ¿no? Luego está la práctica. Sí, obviamente, ellos también dejan jugar, nosotros vamos a intentar proponer, vamos a intentar poner nuestras cartas encima de la mesa y seguramente que aprovechando nuestras ocasiones, porque las vamos a tener seguro, creo que podremos sacar los 3 puntos. Con todo lo que se ha hablado mucho en Madrid, Iñaki, a raíz del Clásico sobre el tema del VAR, que no lo han ¿teméis que eso puede repercutir en vosotros ahora? No sé si llamarlo que se pueda, digamos, compensar lo que no se pitó ahí para que se pite a favor del Madrid cualquier cosa polémica que pueda ocurrir. ¿Tenéis miedo a eso? No, al final el VAR siempre está ahí, está en todos los partidos, unas veces se toman unas decisiones, otras veces se toman otras, pero no creo que intenten perjudicar a ninguno de los dos equipos. Al final los árbitros son los que toman la decisión de pitar o no y nosotros vamos a favor de lo que cree el árbitro que es oportuno. Iñaki, en el Bernabéu particularmente, jugar impone, da miedo o ilusiona. No sé qué sientes tú. No, a mí me ilusiona, ¿no? Al final jugar en el Bernabéu, sabes que hay mucha gente viendo el partido, que mucha gente está apoyándonos, es un partido en el que se ve prácticamente en todo el mundo y la verdad que a mí me motiva muchísimo, tengo muchas ganas de jugar allí y tengo muchas ganas de ganar el último partido del año. Y la última por mi parte, Iñaki, pues el Madrid, bueno, tiene bajas, pero bueno, podemos un poco pasarlo por alto porque pondrán a otros que están como están. Si tú pudieses quitar a alguien de los que están sanos, dices que no le quieres ver ni en pintura el domingo, ¿quién sería?
Bueno, no está y es Hazard, ¿no? Es uno de los jugadores top mundial. Es una fortuna para nosotros que no esté, pero nosotros nos tenemos que fijar en nosotros mismos. Creo que ese es el planteamiento que debemos de tener, que es ir a por ellos, apretarles en campo contrario y aprovechar nuestras ocasiones. Gracias. Hola, Iñaki. Hablando un poco del VAR, ya que ahora está a punto de terminar el año, ¿en qué se nota que a la gente le estén cazando? Quiero decir, en los corners hay más empujones que antes, menos, se disimula mejor. ¿Cómo lo resumirías? Hombre, creo que al final debemos estar en alerta, ¿no? Tanto como atacantes como defensores. El VAR sabes que está ahí, que te pueden pitar un agarrón o una mano o un empujón en cualquier momento y tienes que ser un poco pícaro. Creo que los bloqueos y demás pues se están mirando con lupa, pero hay que saber cuándo se puede hacer y ser un poco pícaro para ello. ¿Y tú cómo eres de pícaro? Bueno, no soy un jugador que entre mucho a los córners ni remate los córners. Yo intento hacer lo que me pide el míster, que es arrastrar a una zona u otra y dejar la zona libre para rematadores mejores. Ya que hablamos de los corners, lleváis no sé cuánto tiempo, cuántos meses sin marcar. Qué raro, ¿no? Sí, encima es una faceta en la que siempre nos han temido los equipos. Siempre en San Mamés había un córner y se celebraba porque la gente sabía del poderío que teníamos. Creo que es algo que debemos de recuperar, el balón parado, y creo que tal y como está hoy en día la liga es muy importante para nosotros el intentar meter algún gol en balón parado. Quería preguntar por una, a mí me parece curioso, ¿no? O llamativo. Te colocas normalmente a la hora de defender en el primer palo. Como mucha gente piensa, lo normal sería estar fuera del área e iniciar un contragolpe. ¿Cómo lo explicas? Sí, al final yo estoy para acatar órdenes y el míster donde me ve fuertes en la corta va a intentar atacar los balones y ayudarle a Unai Simón para sacar los balones. Es una ventaja que soy alto y la verdad que intento atacar los balones e intentar despejarlos porque ayudo mucho al equipo ahí en esa posición. Bueno, está a punto de terminar el año. Balance personal y colectivo, ¿cuál es? Bueno, creo que el colectivo habla por sí solo. Creo que hemos hecho un muy buen año. Al final pasamos una temporada la anterior bastante complicada en la cual pues hubo muchos fantasmas, pero le supimos dar la vuelta. Estuvimos a punto de entrar en Europa y la verdad que Gaizka entró muy bien en el grupo, supo llevarnos y supo ver lo que necesitábamos en ese momento y la verdad que fue todo más fácil al final. Estamos muy bien y la verdad que con la llegada de Gaizka yo hice goles, me sentí muy cómodo, me dio la oportunidad de jugar de delantero y la verdad que intenté responder de la mejor manera, que es que metiendo goles. Hace poquito se han cumplido 5 años de tu debut, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, pasa volado. Al final no somos conscientes de lo rápido que pasa. Al final yo estoy viviendo un sueño, vestir todos los domingos la camiseta del Atleti es lo que sueñas desde pequeño y ya son 5 años, ¿no? Al final, cuando llegué aquí a Bilbao mi máxima ilusión era ser parte del primer equipo y cada día estoy cumpliendo un sueño. Y encima sumas, me parece que son 136 partidos consecutivos jugando. ¿Quién te lo iba a decir, no? Sí, al final tengo que dar las gracias pues a la genética que tengo, a que los místers que he ido teniendo pues han confiado en mí, me han dado la oportunidad de seguir jugando y la verdad que espero que sean muchos más y poder batir el récord absoluto en Liga. Iñaki, eres la última o el último jugador que ha marcado en el Bernabéu con la camiseta del Athletic. Estuvisteis muy cerquita de conseguir el triunfo, os sobraron 5 minutos. ¿Te imaginas una película similar para este fin de semana? Sí, sabemos que tenemos que aprovechar nuestras ocasiones y sobre todo sabemos que ellos van a llegar, que nos van a hacer sufrir, nos van a meter en nuestro campo. Nosotros somos un equipo que cuando estamos en los 11 en nuestro campo nos sentimos fuertes, nos sentimos sólidos y es lo que te digo, aprovechar nuestras ocasiones, intentar conceder lo menos posible al rival, pero sobre todo aprovechar nuestras ocasiones porque creo que las vamos a tener y creo que si las metemos podemos sacar los 3 puntos allí. ¿Qué supone para ti marcar en un estadio de tal repercusión como es el Bernabéu?
Bueno, al final para un delantero, como es mi caso, pues al final los delanteros vivimos del gol. El gol para nosotros lo tenemos entre ceja y ceja, es lo que la gente nos exige y la verdad que me gusta ayudar al equipo con trabajo y con esfuerzo, pero si llega el gol, pues bienvenido sea. Ojalá pueda servir para llevarnos los 3 puntos y ojalá sea así. Iñaki, solo una se me olvidaba. Hoy en el entrenamiento, ¿has ensayado en el extremo o como delantero centro? No voy a dar pistas, no voy a dar pistas, sorpresa.